Muy buenos días a todos los creyentes y a todos los que nos escuchan cada semana. Hoy queremos compartir el pequeño fórum del mensaje que lo que ha sido para esta semana para nuestra iglesia. Cuando usted lee el Salmos 28 del 7 al 9, usted puede ver una oración muy importante, pero muy personal de este gran discípulo o obrero o el gran rey como es David. Hoy podemos ver que a través de la lectura del día de hoy, David dice cosas muy importantes que no debemos olvidar. ¿Quiere volver a leer conmigo el Salmos 28, 7 al 9? Dice David: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Es el versículo 6. El versículo 7 empieza diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Porque se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. ¿Qué es tan importante en nuestra vida de fe? Nosotros tenemos que tener una vida de fe edificada correctamente. Entonces, si nuestra vida de fe es correctamente levantada, nuestro caminar y el objetivo de Dios, claro que se va a cumplir. El título del mensaje para esta semana, por eso fue Mi verdadera vida de fe. ¿Dónde? En mi vida, en la iglesia y hasta el futuro. Meditemos en esto a través de la lectura que hizo David a través del mensaje de esta semana. No olvidemos que lo más importante es que el creyente debe estar edificado en la palabra, edificado en la oración. Como yo puedo edificar en la oración, pastor, disfrutando la oración y así ser ese testigo que no solamente dé conocimiento, sino transmita las evidencias de ese poder de Dios. Esto lo podemos llamar en una palabra la torre de Dios. Esa torre de Dios nunca será derribada. Esa torre que empieza con la palabra, disfruta de la oración y transmite las evidencias de este poder. Nosotros tenemos que ser esos testigos donde quiera que vayamos. ¿Quiere la verdadera victoria en nuestra vida de fe? Esta es la verdadera victoria, que podamos levantar la torre correcta. No olvidemos que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Si es así, afirmemos nuestra vida dentro de este caminar de fe. ¿Tenemos todas las bendiciones dentro de Dios? Claro, por eso la verdadera vida de fe, como lo hemos dicho, claro que hay victoria. Porque Cristo dijo consumado es la victoria absoluta de Dios a través de Cristo. Cuando Él dijo todo fue terminado. Selle esto en su corazón. Grábelo realmente. No solamente esto, sino que el último mensaje púlpito que dio Cristo en el Monte de los Olivos, esto debe ir calando, enraizando en nuestra vida. Hechos capítulo 1 del 1 al 11. Aquí hay 5 mensajes importantes que usted debe leer. Y ante todo, nuestra vida debe tener una naturaleza, algo obvio. ¿Sí? Así como el mango da mango, obviamente, nuestra vida debe tener una vida así. Debe dar evidencias. Así fue la iglesia primitiva. Que el día de hoy podamos recibir toda esta fuerza a través del mensaje que Dios nos ha dado. El versículo 7 habla de lo más importante. Lo primero para todo creyente es que la torre de Dios se debe establecer en mi vida. Yo tengo que estar seguro de esta torre. Recuerden que la torre es seguridad y protección. Si esto es así, confirmemos y hagamos la pregunta importante: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo dentro de Dios? ¿Quién soy yo dentro de este evangelio? No olvidemos que nuestra identidad, nuestro destino ha cambiado. Nuestro problema de la separación de Dios terminó. Cristo abrió el camino. Nuestro problema del pecado, el destino que estamos sufriendo yo y mis hijos, nuestra generación, terminó porque Cristo es el verdadero sacerdote, dice Hebreos 9:12. Y mi problema es Satanás, que me tenía atrapado y me llevaba en su corriente, terminó. Juan 8:44, ese era mi identidad. Y la Biblia dice por eso en Hebreos 2:14 que Él vino a destruir el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y para esto vino Cristo, para deshacer las obras de Dios. No se esfuerce en esto. La torre de Dios ya está establecida. No es que usted tenga que esforzarse para llegar ahí. Usted está dentro de esas bendiciones. A Él correrá el justo, dice Proverbio 18:10. Entonces no es mi esfuerzo, créalo. Es la palabra de Dios. Todo terminó con la obra completa del monte del Calvario. Mis problemas de hoy entonces son plataformas. Aunque yo sea derribado, aunque sea destruido, aunque parezca angustiado, dice 2 Corintios 4, 7 y 8, está bien. En medio de problemas, mi vida, aunque sea débil, en Él habita el poder de Dios. Yo debo recordar esto porque es la mayor bendición que Dios me ha dado. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo dentro de Cristo? Valore esto en su vida primero, que se establezca esa identidad primero. No olvide
cómo era su destino antes y hoy agradezca que no importa cuánto me haya esforzado, el evangelio es todo, es suficiente y es completo. Entonces ahora tenemos que nosotros levantar esta torre espiritual, o sea, edificar orando esta torre espiritual ahora en nuestra iglesia, dice el versículo 8. Por eso el versículo 8 dice, en el Salmos 28, dice, el refugio salvador la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido, o sea, de su escogido. La iglesia fue escogido por Dios. Según de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces Cristo es el dueño, la cabeza de la iglesia. Dios nos ha levantado esta iglesia y allí tenemos que nosotros dar lo más importante. ¿Qué Dios nos ha dado que es lo más importante para la iglesia? La estructura no es malo. Lo físico no es malo, pero lo más importante que Dios ha dado a su iglesia, y aquí aparece el versículo, Salmos 28, versículo 8, nos ha dado fortaleza y refugio. O sea, a través del mensaje nosotros podemos tener dirección. Somos su iglesia, somos su pueblo, aunque seamos débiles, aunque nos falte mucho. No olvidemos que como la iglesia primitiva se aferró en el monte del Olivar, en ese pacto, Dios le dio todas las respuestas para ese campo. ¿Cuál era? El reino de Dios. Tenemos el respaldo. Por eso nosotros como iglesia debemos orar Mateo 6:33. Busquemos primero el reino de Dios. No debemos olvidar que somos ciudadanos del cielo. Aunque estemos en esta comunidad, siendo testigos en el campo o en este país, somos ciudadanos del reino. Que el reino de Dios se cumpla hoy entonces en nuestra vida, en nuestra iglesia. Pero también el reino de Dios nos espera en el futuro cuando no estemos en la tierra. ¡Qué bendición! Hoy disfrute del reino y ante todo por la eternidad disfrutará de ese reino. Líderes, en sus oficios, en sus campos, en sus trabajos, que se establezca el reino de Dios. Aferrémonos a este pacto que absolutamente no cambia, obreros. Y al final, levantemos la torre de Dios para el futuro. Absolutamente Dios va a cumplir su palabra. Yo voy a cambiar. Las personas, el tiempo, el ambiente, todo cambia. Pero el futuro en las manos de Dios no cambia, porque Dios, su poder y su palabra son eternas. Entonces la Biblia dice, por eso en el Salmos 28, versículo 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, el futuro. Y al final dice, pastoreales y susténtales hoy. No dice eso, para siempre. Ese es el futuro. Entonces nosotros tenemos que ser todos los días llenos de las cosas de Dios, porque ese tema, lleno del Espíritu Santo, como lo prometió Zacarías 4:6, en el cumplimiento que hoy pueda vivir esa evidencia de Hechos 1:8, que ahora el Espíritu Santo vive en mí, y tengo esa evidencia según 1 Corintios 2:10-12, porque ya no es de este mundo. Dios me lo ha dado, el poder espiritual. Yo tengo que transmitir entonces lo mayor valor. ¿Cuál es lo que tengo que transmitir para el futuro? El mayor valor, lo eterno. ¿Hasta dónde? Nuestra posteridad, nuestra siguiente generación debe conocer esto, que Dios obró a favor de esta iglesia y también obrará a favor de su pueblo de hoy, mañana y por la eternidad. Dios obrará. Oremos por esto y esperemos por esto. Todo comienza con mi vida. Tengo que ser testigos de la iglesia y a transmitir esto hasta el futuro. Disfrutemos del evangelio. Absolutamente Dios obrará por el poder de su reino en cada lugar, en cada campo, y levantemos esta torre fuerte, esta torre que está levantada con el poder de este evangelio en mi vida, en la iglesia y en el futuro. Transmita esto de una manera concreta a la iglesia y que ellos puedan disfrutar de esto en cada lugar. Que podamos ser esos protagonistas del cumplimiento de la palabra en el campo. No olvidemos que Dios lo prometió, que Dios nos pastoreará y nos sustentará para siempre. Amén.